La paz del Señor. Muy buenos días, mi tan querida alma contemplativa. Qué alegría tan grande encontrarme contigo, con cada uno de vosotros en este día. Qué regalo tan grande del Señor compartir el amor, compartir la fe, compartir el Evangelio. Qué regalo tan grande del Señor poder encontrarnos cada día. Estamos hoy a sábado, 16 de septiembre. Es el día de María, el sábado. Día para renovar profundamente nuestro amor a ella y nuestra entrega a ella. El Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 6, versículos 43 al 49. Hoy, querida alma contemplativa, te quiero hablar de varias cosas, pero una cosa de la que te quiero hablar en concreto son algunos consejos para tener una vida feliz. Todos queremos tener una vida feliz. Bueno, pues Jesús nos va a dar hoy consejos muy valiosos para tener esa vida feliz. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica, os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa.
qué valiosos para nuestra vida son los consejos que nos da Jesús cada día. Qué valiosos. En primer lugar, me gustaría comentar un detalle del Evangelio de hoy que me parece que nos puede ayudar a reflexionar mucho. Dice Jesús: el hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la bondad saca el mal. Bien. El hombre bueno de la bondad de su corazón saca el bien. El hombre malo de la maldad de su corazón saca el mal. Jesús hace esta clasificación entre hombres buenos y malos con el fin de explicarnos lo que sale del corazón. Pero en la realidad, y así nos lo explica Jesús en muchos otros lugares, la mayoría de los seres humanos no son ni muy buenos ni muy malos. Hay muchos seres humanos, muchos, que viven debatiéndose entre el bien y el mal. Viven decidiéndose entre el bien y el mal. Hay algunos seres humanos, algunas personas que son enormemente buenas, muy buenas, y no se debaten entre el bien y el mal. Son muy buenas y son siempre buenas. Hay otras personas que son muy malas. No se debaten entre el bien y el mal, sino que actúan mal. Son malas. Pero hay muchas personas que, dependiendo de una serie de factores, a veces son buenos y a veces son malos. Así hay muchísima gente así, que a veces son buenos, a veces son malos. Pues en esto te quería hacer pensar, querida alma contemplativa, porque esas personas que a veces son buenas, a veces son malas, que viven un poco debatiéndose entre el bien y el mal, tú y yo podemos inclinar la balanza. Tú y yo podemos ayudar a esas personas a ser decididamente mejores, a ser mucho mejores. Hay muchas personas que, si encuentran a alguien cercano que les ayuda fuertemente a ser mejores, realmente, claramente, se hacen mejores.
tenemos la oportunidad, querida alma contemplativa, de hacer mejores a los que nos rodean. Esto considero que es una grandísima oportunidad que nos da Dios y tenemos que aprovecharla. Y no lo olvides. Sobre todo, puedes hacer mucho mejores a muchas personas orando mucho y orando de corazón. Porque la oración es lo que tiene mayor poder para cambiar el mundo. No te olvides nunca de ello. La oración es lo que tiene mayor poder para cambiar el mundo. Ahora me gustaría tomar pie del Evangelio de hoy para darte algunos consejos para tener una vida feliz. Jesús nos dice que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Cuida los frutos que das. Si cuidas los frutos que das, eso te ayudará mucho a ser feliz en la vida. Si eres padre o madre de familia, cuida con dedicación de tus hijos. Si eres miembro de una comunidad religiosa o eres sacerdote, cuida con dedicación de las almas que se te han encomendado. Cuida con dedicación de tus hermanos y hermanas. Eso te ayudará claramente a ser feliz. El que cuida dar buenos frutos, eso le hace feliz. Jesús nos habla en el Evangelio de hoy del hombre bueno y del hombre malo. Te quiero decir una cosa con absoluta claridad. El hombre bueno y fiel es más feliz. La persona buena y fiel es más feliz. Muchas veces el demonio nos mete en la cabeza que el malvado es más feliz, que el egoísta es más feliz. Es totalmente falso, eso es una mentira del demonio. El egoísta, el malvado, su propia maldad, su propio egoísmo, son una trampa para él mismo que no le deja ser feliz. El malvado es esclavo de su maldad, el egoísta es esclavo de su egoísmo, el avaricioso es esclavo de su avaricia, el hombre malo es esclavo, no es más feliz, aunque lo parezca, aunque lo aparente, aunque ponga esa cara.
por dentro no lo es. Sin embargo, la persona buena y fiel, la bondad y la fidelidad te hacen feliz. Otro consejo. Ayuda a los demás a ser buenos. Eso te hará feliz. Y un último consejo, y el más importante. Haz caso a Jesús. Fíate de Jesús. Haz lo que Él te dice. Haz lo que Él te enseña. El hombre que pone mis palabras en práctica tiene su vida construida sobre roca. Y cuando nuestra vida está construida sobre roca, cuando nuestra vida es estable, eso nos ayuda a ser felices, mucho. El hombre que no pone mis palabras en práctica tiene su casa construida sobre arena. Su vida se le va derrumbando o se le puede derrumbar en cualquier momento. Y eso, por supuesto, no nos ayuda a ser felices. De manera que si quieres ser feliz, esfuérzate sinceramente cada día por poner en práctica las palabras de Jesús. Estas son las preciosas enseñanzas del Evangelio de hoy. Un abrazo muy grande, que tengas un sábado muy feliz. El Señor te bendiga, María te bendiga.